Muy pero que muy buenos días tengan todos mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Les damos la más cordial bienvenida desde la ciudad de Bayamón, Puerto Rico, al servicio de adoración a Dios de la Iglesia Presbiteriana Westminster. Nos da muchísimo gusto poder compartir con ustedes esta experiencia de adoración a Dios, quien nos llama, que no solamente nos llama, también nos mueve a responder libre y voluntariamente. Quisiéramos compartir con ustedes algunas oportunidades de servicio que se ofrecen durante el transcurso de esta semana. En primer lugar, destacamos el hecho de que comenzamos la temporada de Cuaresma. Este pasado miércoles comenzó la Cuaresma. Hoy es el primer domingo de Cuaresma. Y este es un tiempo que la Iglesia históricamente, cuando digo históricamente, no nos estamos refiriendo a la historia de nuestra congregación, sino a la historia de la Iglesia de Dios, desde muy, pero que muy antes, en el tiempo, observar un periodo antes de la celebración de la muerte y resurrección de nuestro Señor para la reflexión. Y es justamente lo que le invitamos a usted a hacer. Aproveche las oportunidades que la congregación ofrece, sea de tiempos de oración o tiempos para estudiar la palabra del Señor de manera muy particular. En este tiempo de Cuaresma invitamos a la congregación a separar ese espacio que quisiéramos que se convierta luego en una práctica común y cotidiana. En virtud de eso, recordamos oportunidades que tenemos durante esta semana. Mañana se reúne nuestra Junta de Diáconos a las 7 de la noche vía Zoom. Martes, jueves y sábado, nuestro tiempo de oración vía Facebook Live a las 7 de la noche. Y el miércoles, el estudio de la palabra del Señor. Estudiamos el libro de los Hechos y esto lo estamos haciendo vía Zoom. Además, algunos de nuestros GPS están ofreciendo oportunidades a la congregación de crecer en el conocimiento de Dios para poder manifestar el amor de Jesucristo. Esta es una magnífica oportunidad y un excelente espacio para que usted en este tiempo de Cuaresma se una a un grupo de estudio. Si desea información sobre cómo ser parte de uno de nuestros GPS, sencillamente llame a nuestras oficinas de lunes a jueves en un horario de 8 de la mañana hasta 4 de la tarde, excepto los jueves en la mañana que lo utilizamos para nuestras grabaciones. Dios llama, como decía hace un rato, y en esta hora nos está llamando. Nosotros respondemos por su gracia soberana, entregándole nuestras vidas en adoración. Que así el Señor escuche la voz de su pueblo. Amén y amén. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Reflexionemos.
Qué maravilloso poder reconocer que el Señor nos llama, que el Señor nos invita a adorarle. Respondamos juntos a este llamamiento a la adoración. Magnifiquemos el nombre del Señor. Tuya es la alabanza, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Todos eternamente te alabarán. Aleluya. Amén. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Oramos. Señor, tu palabra nos dice que alcemos nuestros ojos a los montes, de donde vendrá nuestro socorro. Nuestro calendario nos marca
que esta es una época especial del año para reflexionar, para reexaminarnos, para redirigir nuestros pasos. Y nada más importante para lograr tales objetivos que la adoración. Adorarte en espíritu y en verdad, sabiendo que nuestra ayuda, nuestro socorro y nuestro amparo viene de ti. Nos congregamos en este momento especial para adorarte, para glorificarte, para rendirte honor y gloria y para saber que toda bondad, todo poder de tu mano viene. Ayúdanos de una manera muy especial en esta época especial a reexaminar nuestras prioridades, a dirigir nuestros recursos, a ver en qué manera vamos hacia ti. Ayúdanos en este día a través de la proclamación, la lectura de tu palabra, el cántico de los signos, la música inspirada, nos hable y dirige única y exclusivamente hacia ti. Quita del medio nuestro todo aquello que nos separe de esa verdadera mirada hacia ti, en el espíritu real de adoración, con el perdón de nuestras faltas y pecados. Venimos a ti en el siempre bendito nombre de aquel que nos enseña a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danos hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Muy buenos días, chicos. Que el Señor les bendiga a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio que llamamos Presbihora Infantil. Seguro que usted ha escuchado a los pastores de esta iglesia decir muchas veces que Dios es quien nos llama. Y hoy los invito a ver una historia muy interesante en donde vamos a ver a Jesús, el Hijo de Dios, cómo llama a sus seguidores. Escuchemos con atención y disfrutemos el Presbihora Infantil. Este es Jesús, ¡Heyo! quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Jesús creció en Nazaret ¡Jesús! y fue bautizado por Juan en el río Jordán. Jesús comenzó a enseñar acerca del amor de Dios y a curar a la gente de sus enfermedades. Un día, Juan vio a Jesús caminando y le dijo a la gente que lo rodeaba que Jesús era el Cordero de Dios. Uno de los que estaban junto a él era Andrés, cuyo hermano era Simón, que más tarde sería conocido como Pedro. Andrés fue a buscar a su hermano y le dijo:
hemos encontrado al Cristo. Whoa! Really? Come on! Simón fue con Andrés y se encontró con Jesús. Uh-huh. I'm Simon. Jesús miró a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, Yes, it is. pero será llamado Pedro. Okay. Los invito a orar. Padre nuestro, te damos gracias, porque como llamaste a los primeros discípulos, también nos llamas a nosotros. Ayúdanos a entender que es tu voz la que nos habla cada vez que por medio de tu palabra o a través de la predicación de ella, se nos dice que tú nos estás invitando. Y ayúdanos a responder, así como lo hicieron estos primeros discípulos, dejando atrás lo que no es importante o lo que tiene menor valor, para seguirte a ti, lo más valioso que podamos tener. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Oíd la invitación que en el nombre del Padre le hacemos a cada creyente. Como bien sabemos, desde tiempos muy remotos, la fe de la Iglesia ha sido puesta en tela de juicio y en el tiempo presente vivimos la misma experiencia. Hoy también se hace necesario que el pueblo de Dios afirme su fe y levante muy en alto los principios bíblicos que dan sentido a nuestra fe. Afirmemos nuestra fe así, alternadamente. Dios ha tenido a bien llamar con beneplácito a quienes Él ha predestinado para vida. Y solamente a ellos en su tiempo designado y aceptable por medio de su palabra y su espíritu. A fin de que salgan del estado de pecado y muerte en que se encuentran por naturaleza, a uno de gracia y salvación por medio de Jesucristo. Esto lo realiza iluminando sus mentes en forma espiritual y salvadora, para que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles uno de carne. Al llamarles, renueva su voluntad con su poder supremo, inclinándoles a obrar lo bueno y acercándoles eficazmente a Jesucristo. Todos, sin embargo, ellos responden voluntariamente y en absoluta libertad, habiendo sido motivados por la gracia de Dios para desearlo así. Amén. Reflexionemos.
Estamos en la hermosa época del año en que el calendario litúrgico marca la Cuaresma. En esta querida congregación nuestra, tradicionalmente ha sido una época de reflexión, de estudio y de muchas oportunidades para relacionarnos con el mensaje de examen de conciencia, de acercarnos al blanco de perfección que eres tú. En la divina providencia de Dios, como todas las otras cosas, este año va a ser distinto. Y quizás yo pensaba, especial, te va a permitir a ti y me va a permitir a mí hacer nuestro examen a solas con el Señor, a solas con su palabra en mano y ver realmente cuáles son tus prioridades, cuáles son mis prioridades, cuáles son los objetivos que estamos persiguiendo, cuál es nuestro blanco de perfección. Al acercarnos, al presentar nuestras ofrendas, tengamos en cuenta ese examen profundo que debemos hacer y reconocer que todo, absolutamente todo, viene de la mano de Dios y que a Él agradecemos bendiciones y direcciones. Acudamos a Él después de examinarnos y presentemos nuestras ofrendas con verdadera gratitud. Nos unimos en oración. Señor, hemos participado en este servicio con gozo y alegría. A través de los signos hemos escuchado tu voz. Nos preparamos para oír tu voz a través de la palabra de la proclamación. Tu llamamiento es continuo. Tú nos sigues llamando y sigues dando oportunidades para que respondamos. Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos una y otra muestra de tu continuo llamamiento. Ahora, cuando nos llamaste a entregarnos totalmente, hemos entregado nuestras ofrendas. Junto a ellas, queremos en este momento entregar nuestras vidas, entregar nuestras necesidades, nuestras acciones de gracia, nuestras ansiedades, nuestros deseos. Los traemos a ti, oh Padre, respondiendo a tu llamado de que tú eres la respuesta a todas nuestras necesidades. Padre, ayúdanos a entender que nuestras vidas responden al único blanco de perfección que eres tú. Gracias por el privilegio de permitirnos estar aquí y participar en este momento para la gloria y honra de tu nombre, en cuyo nombre hemos orado. Amén.
Le invitamos a que nos acompañe en la lectura de las Sagradas Escrituras. La misma para hoy se encuentra en el Evangelio según San Mateo y de ahí leeremos en el capítulo 4 los versículos 18 al 22. Lectura del Evangelio según San Mateo 4, 18 al 22. Lee así la bendita palabra del Señor. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y esto es palabra de Dios.
Padre bueno, gracias por tenernos delante de ti nuevamente y tenernos delante de tu hermosa, preciosa palabra. Te pedimos que en esta mañana tú abras los corazones nuestros y nuestras mentes para oír tu voz, así como llamaste y escucharon tu voz tus primeros seguidores, los seguidores de Jesús. En el nombre suyo te lo pedimos, que así sea. Amén y amén. Seguramente usted tiene que haber escuchado una expresión como esta, ¿no? Dios o Jesús es todo un caballero. De hecho, hay una congregación en nuestra ciudad cuyo nombre es Iglesia del Señor el Caballero de la Cruz. Siempre me ha estado curioso desde que vine a conocimiento de que hay una congregación que lleva ese nombre, de dónde surge el nombre del Caballero de la Cruz, entendiendo que seguramente muchos asocian ese nombre con la idea de que Dios o que Jesús es todo un caballero. Estuve investigando, no encontré nada escrito que explicara, pero tuve la oportunidad de conversar con alguien que estaba muy allegado a esta congregación y que me ofreció información acerca de la razón del nombre. Me decía que su pastor fundador utilizaba con mucha frecuencia esa idea o ese concepto, el caballero de la cruz, para referirse a Jesús. Entonces decidí continuar investigando. ¿Qué significa la palabra caballero? ¿Y cómo se llega a la conclusión de que Jesús es un caballero? Bueno, las raíces de este concepto son del siglo XII. Originalmente se referían a un soldado que iba montado a caballo. Así que literalmente un caballero es un soldado a caballo. Sin embargo, la palabra sufrió cambios a través de la historia. Eventualmente se le conoció a todas las personas que venían de la nobleza como caballeros. Hombres que venían de la nobleza se les consideraba caballeros. Y mucho más tarde, esta concepción, que probablemente es la que tenemos casi todos nosotros, de que un caballero es una persona con mucha educación, una persona cortés, noble, y escuche bien, encontré esta definición que me pareció que está bastante a tono con lo que quizás la mayor parte de la gente piensa, viene a su mente, cuando escuchan la palabra caballero. Es alguien que no se nos impone, o que no se impone a nosotros. Es alguien que respeta nuestros espacios y es alguien que nos deja ser. Repito, no se impone, respeta espacios y deja que otros sean. La pregunta entonces que quiero que nos hagamos todos, ¿es Dios o Jesús un caballero desde esa perspectiva? No se impone, respeta espacios y nos deja ser. Espero que ustedes me acompañen a examinar no lo que yo pienso, no lo que piensa nuestra iglesia, sino lo que dice la Sagrada Escritura para ver si realmente Dios o Jesús es un caballero. El pasaje que está delante de nosotros continúa la historia que nos viene narrando Mateo. De hecho, creo que conviene examinar un poco acerca de quién es el evangelista Mateo, qué propósito tiene al escribirnos y cómo nos viene presentando a Jesús hasta el momento. Es interesante el hecho de que de los 4 evangelistas, el único que se ocupa de describir a Jesús con toda su genealogía, desde Abraham hasta su padre terrenal, José. Y hay nombres que se destacan allí para referirse a Jesús. Dice que esta es la historia de Jesús, el hijo de David y el hijo de Abraham. Mateo le escribe a una comunidad judía. Esta es la razón por la que aparece esta genealogía. Los judíos honraban, y todavía lo hacen, mucho su historia antigua.
Mateo nos está diciendo que este Jesús es justamente aquel que nos conecta de manera perfecta con nuestro Padre original, Adán, con el Padre de la fe, Abraham, con el Rey por excelencia, David, con el legislador por excelencia, el libertador por excelencia, Moisés. Luego, cuando nos continúa contando la historia de Jesús, Mateo nos presenta a Jesús siendo bautizado cuando no tenía que serlo. ¿Por qué razón? Bueno, la razón fundamental por la que Jesús se somete al rito del bautismo es que Él es presentado en el Evangelio según San Mateo como el nuevo Adán, pero también como el Israel de Dios. Es decir, todo lo que Adán e Israel, Adán el primer padre del pueblo de Dios, e Israel lo que es el pueblo de Dios en conjunto, todo lo que no pudieron hacer, Jesús viene a cumplirlo. Y es la razón por la que Él se somete al rito del bautismo. Luego, Mateo nos dice que el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto a ser tentado. De nuevo, allí Jesús se presenta como aquel que logra hacer lo que Adán no pudo hacer. Así que también se presenta como el nuevo Israel, que en el desierto, el antiguo Israel, fracasó en cumplir el propósito de Dios. Y Jesús en el desierto es capaz de hacerlo. Entonces, Mateo luego pasa a contarnos la historia de cómo Jesús comienza su ministerio público. Es interesante que Mateo no nos presenta el escenario al que Jesús llegó para de alguna forma mirarlo venir hasta donde nosotros, sino que muy al contrario. Mateo acompaña a Jesús y básicamente nos presenta a Jesús yendo a un lugar, está con él. Ha comenzado su ministerio público con una orden, arrepentíos, con un imperativo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, Jesús es el Rey de los cielos, es el Rey de Dios que ha llegado a establecer su reino aquí entre nosotros. Si me siguen, verían entonces ustedes como Mateo nos presenta a Jesús luego dirigiéndose hacia Galilea, caminando por la orilla del mar de Galilea. Y allí Jesús comienza a darle forma a este nuevo Israel, que es el pueblo que escucha la voz de Dios y le obedece. Mateo no nos dice que los discípulos que estaban allí, inicialmente Simón, luego llamado Pedro, y Andrés, o que Juan y Jacobo, que eran los otros dos discípulos, vieron a Jesús, o que fueron hasta él, o que le solicitaron de alguna forma ser parte de su ejército de seguidores. No. Lo que el texto bíblico nos dice es que Jesús llegó hasta ellos. En segundo lugar, que Jesús los vio. Y en tercer lugar, que Jesús se dirigió a ellos hablándoles. En la época, los rabinos tenían una lista de espera de personas que decidían unirse a su movimiento para poder convertirse en sus discípulos. Literalmente así era. Los rabinos escogían de entre una lista de solicitantes quienes habrían de ser sus seguidores. Jesús rompe todos los parámetros. De hecho, muy consistentemente con lo que su Padre ha hecho a través de toda la historia bíblica. ¿Quién llamó a Moisés? ¿Quién llamó a Abraham? ¿Quién llamó a David? ¿Quién llamó a los profetas de Dios? ¿Quién llamó a todos los que realizaron alguna labor importante en la historia del pueblo de Dios? No fueron ellos quienes voluntariamente dijeron, Señor, yo quiero. De hecho, no fueron ellos quienes escucharon la voz y decidieron, déjame pensarlo, a ver si decido ser un seguidor tuyo. Lo que Jesús hace aquí no es otra cosa que replantear el llamado, que es el obrar de Dios a través de toda la historia.
Estos discípulos, o estas personas que se convirtieron en discípulos, ninguno de ellos estaba en una lista de espera para convertirse en seguidores de Jesús. De hecho, se les presenta en sus labores. Todos eran pescadores. Y Jesús llega hasta donde ellos, los ve, repito, dice el texto, y luego les habla. Venid en pos de mí, es decir, síganme y os haré pescadores de hombres. Quiero llamar la atención de ustedes al hecho de que este Jesús que nos presenta Mateo, todo lo que ha hecho básicamente, todo lo que ha salido de sus labios básicamente hasta ahora, son órdenes, son imperativos, no son invitaciones al vacío, no son sugerencias. A Satanás le dijo, apártate de mí. A Juan, quien le bautizó, le dijo, es hora de hacerlo ya, es decir, vamos ya, cuando Juan se resistía a bautizarlo. Y las primeras palabras que salen de sus labios cuando comienza su ministerio público es una orden, arrepentíos. Y a sus discípulos, aquellos a quienes convirtió en sus primeros seguidores, les ofrece también una orden, venid en pos de mí. Probablemente algunos de ustedes dirán, sí, él hizo una invitación, pero eventualmente fueron ellos los que respondieron. Pues fíjese que no fue así. Cierto es que responden. ¿Pero por qué responden? Porque en el propio llamado, en el propio imperativo, está la instrucción sobre lo que Dios haría a través de ello. Os haré pescadores de hombres. Es decir, no solo ordena a ir y seguirlo, sino que establece lo que Él va a continuar haciendo con ellos. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es decir, el Señor no se conforma con extender una invitación y dejar al albedrío del ser humano decidir contestar si sí o no, sino que aquellos a quienes Él llama, Él se encarga, por medio del poder de su palabra, de hacer que respondan. Si usted es un buen observador, se tiene que haber dado cuenta de que aparte de todo lo que hemos pintado de lo que es el obrar de Dios a través de Jesús, se repite aquí una historia muy interesante. Cuando en el Génesis se nos narra los eventos de la creación, el texto bíblico dice que Dios hacía toda la voz suya, con su palabra, es decir, dijo Dios, hágase el sol, la tierra, etcétera, etcétera. Era la palabra de Dios la que creaba. Y ahora es la voz de Dios a través de su Hijo Jesús, quien está creando nuevamente en esta instancia, creando el ejército de seguidores suyos, sus discípulos. ¿Quién hace que estos discípulos escucharan su voz y dejaran atrás sus oficios, sino el poder de la voz, de la palabra de Dios, que no solo en aquella instancia hizo que dejaran todo, sino que los convirtió en seguidores suyos y en pescadores de hombres? En una ocasión, un pequeño camello estaba a la sombra de un árbol con su mamá camello. Entonces el pequeño le pregunta a su mamá, viendo a otros animales, decir, ¿por qué tenemos esta joroba tan grande en la espalda? Y la mamá camello le contestó, porque nosotros tenemos la capacidad de almacenar mucha agua para poder caminar muchas horas sin tener que ingerir el agua. Luego, el camellito le preguntó a su mamá, oye, ¿y por qué tenemos estas patas tan largas? La mamá le contestó, porque con estas patas tan largas podemos caminar con firmeza en el desierto.
Oye, ¿y por qué tenemos estas pestañas tan largas que me molestan? La mamá le contestó, porque las pestañas tan largas nos ayudan a evitar que la arena, cuando hay tormentas en el desierto, nos caiga en los ojos y nos impidan poder ver. Al rato, el camellito le dice a su madre, entonces, ¿por qué si tenemos una joroba tan grande para almacenar agua por mucho tiempo? ¿Por qué si tenemos patas tan largas para poder caminar en la arena y en el desierto? ¿Y por qué si tenemos estas pestañas tan largas para evitar que la arena nos caiga en nuestros ojos? ¿Por qué estamos en un zoológico? Usted y yo, llamados por el Señor, somos guiados por su misma voz, por el poder de su palabra, para convertirnos en aquello para lo cual Dios nos hizo. Glorificar su nombre y gozar de Él para siempre. Y eso se hace cuando no solo escuchamos la voz de Dios, sino cuando nos implicamos por el mismo poder de su palabra en ser aquello para lo cual Dios nos hizo, pescadores de hombres. Si Dios nos hizo para eso, ¿qué hacemos en un zoológico? Si Dios nos hizo para eso, ¿qué hacemos encerrados? Si Dios nos hizo para eso, ¿qué hacemos viviendo para nosotros mismos? Finalmente, ¿es Jesús un caballero? Yo espero que usted haya descubierto que esa es una gran mentira. Si Jesús fuera un caballero, respetaría nuestros espacios, no se impondría y nos dejaría ser. Pero justamente porque no lo es, como tampoco es democrático, Él llega a nuestro encuentro, interrumpe nuestro quehacer y nos desinstala para dejar de hacer lo que nos place hacer y comenzar a hacer lo que Él quiere que hagamos y aquello para lo cual Él nos diseñó. Gracias a Dios que Jesús no es un caballero, sino ni usted ni yo creeríamos en Él, ni le seguiríamos tampoco. Oremos. Bendito Dios, Padre nuestro, gracias. Porque en medio de nuestra vida pecaminosa, alejada de ti, en tinieblas y en obscuridad, tú has llegado hasta donde nosotros. Te acercaste a nosotros, nos viste y nos hablaste. Y a través de esa voz, de esa palabra tuya, nos llamaste a ser seguidores tuyos y a ser pescadores de hombres. Como fue con estos primeros discípulos y con hombres y mujeres a través de toda la historia de la iglesia, hoy también a nosotros te nos acercas para desinstalarnos y colocarnos en el carril tuyo para hacer aquello para lo cual tú nos formaste. Sácanos del zoológico y colócanos en el desierto para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Venido a la orilla, no has buscado ni
a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar.
Vayamos con gozo respondiendo el llamado del Señor, viviendo en el amor del Padre, la gracia del Hijo y la bendición del Espíritu Santo, ahora y siempre. Amén.